Bueno, antes que nada, gracias por la presentación y a ustedes por, estar acá y escuchar. Bueno, yo tenía preparada una presentación de PowerPoint, pero pensé que se iba a poder proyectar algo, que iba a ser más ameno este espacio, pero bueno, se va a reducir en escucharme a mí y escuchar a estos tres grandes autores, ¿no? Santo Tomás, Chesterton y Lewis. Tolkien no lo traté porque mucho no lo conozco. Si alguno quiere hacer algún aporte de los milagros en Tolkien, bienvenido. Eh, pero bueno, titulé esta ponencia con una frase bastante conocida de Chesterton, que es: lo más increíble de los milagros es que suceden. Esta es una frase en la Cruz Azul, ¿no? Muy, muy conocida. Entonces, básicamente la ponencia, pido que me avisen un poquito antes que termine, así más o menos voy midiendo eso. Tiene dos partes. La primera es, los milagros como lo más increíble, ¿no? Y la segunda parte es una pregunta, ¿no? Si ocurren los milagros, si los milagros es posible que sucedan, ¿no? Es como desdoblar un poco la frase esa de Chesterton y analizarla. Después, si quieren, paso bien las citas o fuentes que usé. Básicamente, Chesterton es el capítulo 4 de Ortodoxia, pero también hay en El hombre común, Los milagros y la civilización moderna, San Francisco de Asís, etcétera, ¿no? De Luis, bueno, por ahí vi dando vueltas el libro Los milagros, esa es la fuente principal. Hay un resumen de todo ese libro en Dios en el banquillo, que habla del tema de los milagros, habla de las leyes de la naturaleza, tiene varios capítulos que sirven. En el problema del dolor hay algo, en George MacDonald también hay algo, pero bueno, si quieren después las citas específicas de lo que voy a leer, las paso, no las voy a decir en cada caso. Bueno, arrancando entonces, los milagros, lo más increíble. Arranco por esto porque la palabra milagro viene en latín miraculum. Nosotros la decimos al revés, ¿no? Deberíamos decir miraglo, pero decimos milagro, que viene del verbo, un verbo que significa admirarse, ¿no? El milagro es lo que causa admiración, lo que provoca admiración. ¿Cuándo nos admiramos? Santo Tomás dice que nos admiramos, o en la admiración ocurren dos cosas. Sí. Bien, no hay problema. Repito entonces, para la admiración, digamos, intervienen dos factores. Por un lado, tiene que haber un efecto que sea manifiesto, o sea, lo que pase, que sea sensible, experimentable físicamente, y que uno advierta que algo anda mal, digamos, que tendría que pasar otra cosa distinta a la que uno está viendo. Por ejemplo, uno ve a alguien levitando, eso es algo que aparece, y uno se da cuenta que debería ser de otro el caso, digamos, de lo que esté pasando. Siempre y cuando sea, no es que alguien saltó ni nada, sino que está ahí suspendido, ¿no? Y la segunda cosa que tiene que intervenir es que la causa de ese suceso tiene que ser algo oculto y que nosotros no conozcamos, ¿no? Eso es lo que interviene en la producción de algo admirable, digamos. A partir de esto, Santo Tomás distingue dos como tipos de milagros. Uno son los milagros relativamente hablando, que es cuando esa causa que da razón de ese efecto es oculta para algunos, no para todos. Es decir, algunas personas desconocen por qué pasa algo, pero otras personas lo saben. Por ejemplo, un eclipse de sol es algo que a mí me produce mucha admiración porque no sé por qué pasa, ¿no? Pero un astrónomo no le admira el eclipse de sol porque sabe cuál es la causa, ¿no? Bien, eso es un tipo de milagros, entre comillas, no son milagros, ¿no? Y después están los milagros propia y absolutamente hablando, que son cuando la causa misma de la que se trata es Dios, ¿no? Porque Él es la causa oculta absolutamente para todos. Entonces no es algo que se ignore, que ignore una persona y otras lo sepan, sino que está por encima de todo intelecto humano que alguien pueda conocer a Dios, y entonces cualquier efecto que esté por encima de la naturaleza y dependa de su obrar, eso es un milagro propiamente hablando. Esto es importante porque en el contexto en el que Lewis, por ejemplo, habla de los milagros, él tiene muy presente a Hume, David Hume. Y David Hume
hace una crítica a los milagros, que es la visión extendida acerca de los milagros en la actualidad, y Hume solo reduce los milagros a el primer tipo, es decir, antes las personas decían que los milagros ocurrían porque no sabían por qué pasaban las cosas. Entonces, la causa era oculta para ellos, pero para otros, para los que vinieron después, que siguieron estudiando la ciencia física, lo que sea, se dieron cuenta de por qué pasaban las cosas. Entonces, la gente ignorante no conocía la ley de la naturaleza, atribuía los fenómenos impresionantes a los dioses, la ciencia empezó a progresar, se dio cada vez menos lugar a lo religioso, lo mágico, lo milagroso, entonces ahora si sabemos esa causa no nos admiramos, ¿no? Entonces reduce al primer tipo de milagros todos los milagros. Después vamos a criticar esta posición. Bueno, pero ¿qué son los milagros propiamente hablando y no ya desde la etimología, digamos, de la palabra? Bueno, hay muchas definiciones que da Santo Tomás y Lewis, y más Lewis que Chesterton, pero básicamente hay 4 elementos en todo milagro. El primero es que es hecho por Dios, ¿no? Tiene que ser hecho por la virtud divina. Después en las preguntas podemos ver si un hombre puede hacer milagros o si un demonio puede hacer milagros y ese tipo de cosas. La segunda es que todo milagro implica un ir más allá de, o un al margen o por fuera de, un además de, ¿no? Implica como esa novedad y esa cuestión insólita, ¿no? La tercera es que ese además de es respecto de todo el orden de la naturaleza creada, ¿no? No es respecto de algún orden específico, sino respecto de cualquier capacidad natural de cualquier criatura, ¿no? Es Dios que produce algo por fuera o además de el curso usual de la naturaleza a la que nosotros estamos acostumbrados. Y el último elemento es justamente esto, que que ese orden es el que nosotros comúnmente vemos y establecemos como uniforme según nuestro conocimiento y según las distintas ciencias que estudian la naturaleza. Una definición de San Agustín que San Tomás cita mucho es que el milagro es algo arduo e insólito sobre la facultad de la naturaleza y por fuera la esperanza del que admira. Hace todo un análisis de esa definición que no lo vamos a hacer. Bien, después hay 3 tipos de milagros. Hay una clasificación que hace Santo Tomás que Luis hace su propia clasificación, que ahora la vamos a decir. Chesterton, por lo menos yo no encontré que los clasificara. La distinción de los milagros depende para Santo Tomás, de cuánto superan la capacidad de la naturaleza. Mientras un hecho es más imposible, digamos así, para las capacidades de una cosa, entonces tanto más milagroso es, ¿no? Una cosa es levitar y otra cosa es resucitar, y así sucesivamente. Entonces hay como 3 grados, en las distintas obras varía la clasificación, pero en general son estos 3 grados. En el primero lo llama el grado supremo, que es cuando la naturaleza es impotente respecto de la misma cosa que se hace. O sea, la naturaleza no puede hacer nunca lo que nosotros vemos que se hace por determinado milagro. Por ejemplo, la resurrección de una persona, ¿no? La naturaleza puede darle vida a algo, pero en general, pero no a este cuerpo después de haber muerto, digamos. Entonces, es algo, el supremo grado de los milagros. Otra es, bueno, justo la bilocación, por ejemplo, el movimiento del sol, esto pasó en Fátima. Y otra es justamente la encarnación. O sea, la encarnación misma para Santo Tomás es el miraculum miraculorum, lo llama. Es el milagro de los milagros, está por encima de todos los milagros. Y acá lo conecto con algo de Lewis. Él en la obra Los Milagros tiene un capítulo que se llama El Gran Milagro. Y entonces justamente dice casi lo mismo de Santo Tomás. La encarnación es el milagro de los milagros, y Lewis dice que la encarnación es el gran milagro de todos. Les voy a leer un pasaje donde habla un poco de esto. Dice: la historia cristiana es precisamente la historia de un gran milagro. El cristianismo afirma que algo que está más allá del espacio y el tiempo, que es increado y eterno, entró en la naturaleza humana, y descendió a su propio universo, y ascendió de nuevo, elevando la naturaleza con él. Eso es un gran milagro. Si lo eliminamos, no dejamos nada específicamente cristiano. Luis siempre dice que
si nosotros quitamos lo milagroso en muchas religiones, es como que no altera la esencia, ¿no? En cambio, si quitamos los milagros del cristianismo, quitamos la esencia misma de la religión cristiana. Si lo eliminamos, no dejamos nada específicamente cristiano. Habría tal vez muchas cosas humanas admirables que el cristianismo compartiría con otros sistemas del mundo, pero no habría nada específicamente cristiano. A la inversa, una vez que hemos aceptado ese gran milagro, vemos que todos los demás milagros cristianos bien comprobados, hay milagros cristianos mal comprobados, hay leyendas cristianas como las hay paganas, o como hay modernas leyendas periodísticas, forman parte de él, que son una preparación suya o manifiestan o resultan de la encarnación. O sea, todo otro milagro está en orden a la encarnación, o la encarnación misma es como el culmen, digamos, de eso que va a pasar después. Entonces, de igual forma que los acontecimientos naturales manifiestan el carácter entero del universo natural en un punto particular y en un momento determinado, cada milagro manifiesta el carácter de la encarnación. Bueno, este congreso se llama Fe, Arte y Mito, ¿no? Además que los milagros son signos de la credibilidad de la fe, es decir, Dios solo incluye milagros en la creación en la medida en que sirven para acreditar la enseñanza de una persona, porque la fe no se acredita con argumentos, sino manifestando el poder de Dios, y también para manifestar la santidad de alguien, por eso en los procesos de canonización se usan los milagros. Y el mito, yo lo conecto con esta parte porque Luis también dice que el cristianismo es un gran mito, ¿no? O el mito verdadero. Porque el mito te presenta una realidad que uno la experimenta y le permite acceder a muchas verdades, ¿no? Entonces, él dice, supongamos que, esto lo dice en Dios en el banquillo, supongamos que poseemos partes de una novela o de una sinfonía. Alguien se presenta ahora con un fragmento de manuscrito recién descubierto y dice, esta es la parte que faltaba al trabajo. Este es el capítulo en el que se explica toda la trama de la novela. Este es el tema fundamental de la sinfonía. Nuestro cometido sería comprobar si efectivamente el nuevo fragmento, una vez admitido como la parte central que el descubridor proclama, realmente ilumina todas las partes que ya conocemos, las ensambla y les da unidad. No es probable que por este el nuevo pasaje, si es espurio, por muy atractivo que parezca a primera vista, será cada vez más difícil de reconciliar con el resto de la obra a medida. A medida hará descubrir más base y más armonía. Nos parecerá más natural y nos ofrecerá mayores significados en toda clase de detalles del conjunto de la obra que hasta entonces nos habían pasado inadvertidos. Aun cuando el nuevo capítulo central o el principal tema de la sinfonía ofrezcan grandes dificultades en sí mismos, seguiremos con todo considerándolos genuinos con tal de que continuamente resuelvan dificultades de las otras partes. Algo semejante a esto debemos hacer con la doctrina de la encarnación. O sea, para Luis, la encarnación como el milagro de los milagros o el gran milagro es la clave de lectura central de toda la naturaleza y de toda la historia humana. Es decir, todos los acontecimientos y todos los milagros que suceden de alguna manera se refieren a la encarnación, o porque la anticipan o porque de alguna manera comparten, digamos, sus frutos, ¿no? Bueno, después Santo Tomás, el segundo tipo de milagros es cuando los efectos que nosotros vemos que suceden, la naturaleza los puede hacer, pero no de esa manera o en ese orden. Entonces, por ejemplo, que el agua se convierta en vino, eso pasa todo el tiempo, ¿no? A gran escala y después de mucho tiempo. El agua con la uva, después de un largo proceso, se termina transformando en vino. Ahora, el milagro está que la naturaleza no lo puede hacer de manera rápida y instantánea en un mismo envase, digamos. Entonces, en el segundo grado está este tipo de milagros, por ejemplo, esto del agua en vino o las curaciones. La naturaleza puede curar, pero que una persona se cura al instante, eso es milagroso. Bueno, y acá Luis, en ese libro, dice algo muy parecido cuando dice que todos los milagros que hizo Cristo realizan en una pequeña escala
lo que Dios creador realiza a gran escala todo el tiempo, todos los días, en todo el universo, ¿no? Por ejemplo, les leo un pasaje que condensa esto. Dice: afirmo que en todos estos milagros, el Dios encarnado realiza de repente y localmente algo que Dios ha hecho o va a hacer en general. Cada milagro nos escribe una pequeña carta, algo que Dios ya ha escrito o escribirán cartas casi demasiado grandes como para que se perciba, a través del gran lienzo de la naturaleza. Cada uno enfoca un punto particular de las actuales o de las futuras operaciones de Dios en el universo. Cuando reproducen operaciones que ya hemos visto a gran escala, son milagros de la vieja creación. Cuando iluminan aquellas que están todavía por venir, son milagros de la nueva. Ninguno de ellos es aislado o anómalo. Todos van marcados con la rúbrica de Dios, al cual ya conocemos a través de la conciencia y de la naturaleza. La autenticidad va refrendada por el estilo. Entonces, después va viendo uno por uno cómo, bueno, Cristo en las bodas de Caná transforma el agua en vino. Eso se hace a gran escala todo el tiempo. Entonces, Cristo está mostrando que Él es el Señor del universo, ¿no? Cuando ocurre un enfermo particular, de manera instantánea, por ejemplo la suegra de Pedro, Él está mostrando que Él es dueño de todas las curaciones que se van haciendo cuando uno se cura en un largo proceso, ¿no? Y así sucesivamente. Y después Luis también, vieron que en un momento nombra esto de la vieja creación y la nueva creación. La clasificación de él es: hay milagros de la vieja creación, que son los que de alguna manera se refieren al estado actual de las cosas, digamos, y milagros de la nueva creación, que son como pregustaciones que ya nos hacen empezar a participar de lo que va a ser el momento futuro en el que toda la naturaleza esté totalmente puesta al servicio de la vocación de las personas. Entonces, en los milagros de la vieja creación están los milagros de fertilidad, conversión del agua en vino, multiplicación de los peces y los panes, etcétera. Milagros de curaciones, ciegos, paralíticos, leprosos. Milagros de destrucción, cuando Cristo seca la higuera. Los milagros de la nueva creación, cuando Cristo camina sobre el agua, que son milagros de dominio sobre la naturaleza inorgánica. Milagros de reversión, por ejemplo la resurrección de los muertos a otras personas que no sean Cristo, por ejemplo a Lázaro. Y sobre todo los milagros de perfección y glorificación, que son la transfiguración, la resurrección y la ascensión. A la resurrección y la ascensión Luis le dedica un capítulo especial, que no podemos analizar ahora. Bueno, y en el último nivel, Santo Tomás pone los milagros que Dios produce algo que la criatura o una cosa cualquiera conserva la capacidad para hacer la cosa contraria. Entonces, por ejemplo, cuando alguien levita, el cuerpo grave conserva la capacidad de ir hacia abajo, digamos. Dios impide esa operación sin quitar esa tendencia hacia abajo, y por determinado motivo produce un efecto contrario a la tendencia natural de esa cosa. Bien. Después, eso es, digamos, un poco la primera parte. La segunda parte es, bueno, si suceden los milagros, ¿no? El gran tema de la posibilidad de los milagros. Es un tema muy extenso. Gracias. Básicamente es un tema que tiene como dos aristas, ¿no? Uno tiene que ver la posibilidad de que Dios haga milagros, es decir, la posibilidad por parte de Dios, y otra es la posibilidad de que los milagros sean hechos, es decir, si la naturaleza es apta para que sean milagros, digamos. De parte de Dios, bueno, no voy a meterme mucho por acá, aunque habrían cosas que decir, pero básicamente si nosotros entendemos que Dios es creador y que es causa del ser de todas las cosas y que conoce y crea a cada una de las cosas en particular, y que Dios no actúa por necesidad de su naturaleza, sino que tiene libertad, es decir, que puede hacer cosas distintas a las que Él hace, entonces no habría ningún tipo de imposibilidad por parte de Dios, aunque hay un montón de posiciones que digan que sí, ¿no? Por ejemplo, el ateísmo, el agnosticismo, el ateísmo práctico, el deísmo, panteísmo, fatalismo, bueno, muchas horas más. Lo que sí me parece importante destacar es que si en cualquier orden
de cosas pueden suceder milagros, ¿no? Si Dios puede hacer milagros en cualquier tipo de orden existente. Bueno, y acá los tres autores, Chesterton, Santo Tomás y Luis, hacen distinciones, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta el orden universal, es decir, ese único orden que depende de Dios como causa primera y según el cual todas las cosas dependen de su sabiduría y su providencia, entonces Dios no puede obrar en contra de ese orden. Dios no puede hacer milagros en ese orden, ¿no? En el sentido de que Dios no puede hacer algo que Él no quiera, por ejemplo, o hacer algo que no conozca, o hacer una criatura que no se ordena a Él como a su fin, o arrepentirse y hacer algo que no hacía, o empezar porque Dios es inmutable. Entonces, supuesto que Dios quiera las cosas que Él decidió desde la eternidad hacer, no puede, digamos, querer otras, ¿no? Absolutamente hablando podría, pero supuesto que quiso que así sea, no. Después está el orden el orden moral. Acá Dios tampoco puede ir en contra de este orden, no puede ni por milagro, digamos, hacer algo malo. Y está el orden metafísico, lógico y matemático. Acá Dios tampoco, Dios no puede hacer que 2 más 2 sea 5, o que la afirmación y la negación sean simultáneamente verdaderas, otro Dios, etc. Entonces, acá hay un pasaje de Chesterton conocido de ortodoxia que dice: existen ciertas continuidades que son razonables en toda la extensión de la palabra, que en toda la extensión de la palabra son necesarias. Tales son las continuidades matemáticas y lógicas, ¿no? El orden matemático y lógico. Nosotros en el país de las hadas, que son las más razonables de todas, admitimos esa razón y esa necesidad. Por ejemplo, si las hermanas feas son mayores que Cenicienta, es necesario que Cenicienta sea menor que las hermanas feas. No hay otro camino. En torno a ese hecho, Haeckel puede hablar todo lo que guste de fatalismo. Si Juan es hijo de un molinero es el padre de Juan. La fría razón lo decreta desde su trono imponente. Y nosotros en el país de las hadas nos sometemos. Si 3 hermanos pasean a caballo, allí andan complicados 6 animales y 18 piernas. Pero cuando asomo la cabeza por encima del cerco de los elfos y comienzo a estudiar el mundo natural, observo lo extraordinario. Observo que los hombres cultos y con anteojos hablaban de cosas actuales que sucedían al amanecer, la muerte, etc., como si fueran razonables o inevitables. Hablaban como si el hecho de que los árboles den frutas fuera tan necesario como si el hecho de que 2 árboles y un árbol son 3 árboles. Bueno, así sigue un poco el texto, y entonces muestra de alguna manera que hay ciertos órdenes de cosas en las que hay una necesidad absoluta, que de alguna manera se identifican con la misma esencia de Dios, o sea, que Dios haga que 2 más 2 sea 6, por ejemplo, va en contra, digamos, de su misma naturaleza, porque es hacer algo imposible. En cambio, hay cierto orden de cosas que, por su regularidad, en general son así, pero no hay ninguna ley absolutamente necesaria que haga que tengan que ser así todo el tiempo. Podrían suceder de otra manera, ¿no? Entonces Dios puede efectivamente hacer que sucedan de otra manera y hacer milagros en el mundo natural. Bueno, salteo toda la parte de la posibilidad de los milagros de parte de la naturaleza, y voy un poco al final. Como conclusión, yo quería cambiar un poco la frase, ¿no? y terminar con el increíble milagro de que sucedan cosas, ¿no? Pues yo creo que los 3 autores, de alguna manera, y cada uno con sus diferencias y cada uno con su estilo propio sobre todo, tienen sobre todo que enseñar o en común una profunda conciencia de la creaturidad, digamos, del hecho de que las cosas que son podrían no ser, y la gratitud que le nace a uno ante el regalo de las cosas, el hecho de que las cosas, la misma existencia, sea algo dado y que podría en cualquier momento derogarse, digamos. Y entonces los 3 tienen, desde esa perspectiva metafísica, sapiencial, una gran actitud de admiración ante las cosas, ¿no? Entonces, Luis, por ejemplo, termina su obra diciendo: por más que haya hecho todo esto, no hay ninguna certeza de que vos veas un milagro alguna vez en tu vida, ¿no? Quizás no veas ninguno, y lo más probable, dice, es que no veas ningún milagro en tu vida. Pero los 3 sí enseñarían, me parece que todos sí tenemos la posibilidad de el gran milagro de la vida, digamos,
Eh, Así que bueno, hay varias frases de Chesterton, sobre todo en relación a esto. Si quieren la dejamos para las preguntas, pero con eso yo terminaría. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación, especialmente a María Ricoveri, por gestión de su papá Franco Ricoveri, que me ha permitido tener el honor de estar aquí con todos ustedes. Esta exposición se titula Tolkien, Gandalf y San Martín, notas sobre liderazgo y esperanza. Y antes de comenzar con la charla propiamente dicha, quiero dedicar esta charla realmente a la memoria de dos grandes formadores en mi vida, algunos directamente, otros indirectamente, pero realmente he recibido un legado a través de sus obras, de su ejemplo y de su espíritu comprometido con Dios y con la patria, que fueron los profesores José Antonioni y el profesor Enrique Díaz Araujo, ambos mendocinos, fallecidos hace muy poco tiempo, y realmente esta charla va dedicada para ellos. Y justamente parto de un concepto que estos dos grandes historiadores me han dejado, que es el concepto de San Martín como nuestra esperanza. Y voy a citar a José Antonioni, quien realmente nos ha marcado a fuego con este espíritu sanmartiniano, diciendo lo siguiente, sus palabras: San Martín es un ejemplo histórico probado en la historia argentina y en la historia universal. Hoy vamos a evocar al libertador San Martín desde esta concepción de traerlo al presente, de ponerlo en acto. No es para sacarse un 10 en historia, es para tomar al libertador y meterlo en la piel. Y empezar a actuar en consecuencia. Esa es la mejor forma de honrar a San Martín. Y justamente a estos dos grandes maestros, leyendo y releyendo y trabajando la obra del gran Tolkien, El Señor de los Anillos, en el segundo libro, en Las Dos Torres, justamente no puedo interiormente dejar de relacionar este pasaje con el legado que estos maestros nos han dado. Es el siguiente, cuando el rey Théoden dice: el fin no está lejano, pero yo no acabaré aquí mis días, capturado como un viejo tejón en una trampa. Crimblanca y Hasufel y los caballos de mi guarda están aquí, en el patio interior. Cuando amanezca, haré sonar el cuerno de Helm y partiré. Cabalgarás conmigo, hijo de Arathor. Quizás nos abramos paso, o tengamos un fin digno de una canción, si queda alguien para cantar nuestras hazañas. Dijo Aragorn: cabalgaré con vos. Justamente, si hay algo que queremos tratar de transmitir con esta ponencia, es no tenerle miedo a las crisis. Este es el tema central de nuestra ponencia, el tema de las crisis. Y cómo un líder es alguien que se sobrepone a esas dificultades y que, como nos enseña Tolkien y como nos enseña nuestra fe, en el fondo siempre está la mano de Dios guiando y la divina providencia actuando. Y nosotros somos simplemente un ser tan pequeñito, pero que puede contribuir en algo para que las cosas, de acuerdo a la voluntad de Dios, se realicen. Pero es un tema escabroso de hablar de las crisis, justamente, ¿no? Voy a citar acá a Faramir, en Las Dos Torres también, que dice: somos un pueblo en decadencia, un otoño sin primavera. La crisis, justamente, para todos nosotros, y de acuerdo también al diccionario de la Real Academia Española, es una situación difícil, grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Una situación atípica, extraordinaria, fuera de lo habitual, que nos interpele, nos golpea y desafía, y por lo que nos plantea un problema que debemos resolver. De este modo, toda crisis
exige una actitud, una respuesta. Podemos hablar de 3 tipos de respuestas. La primera, y es la más fácil, es la negativa, ¿no? El planteo de la desesperación. La segunda puede ser esta imagen de barrer la habitación y juntar la basura debajo de la alfombra, ¿no? La indiferencia, aquí no pasa nada. Y la tercera, que es la que queremos tratar de dejar hoy, es la respuesta esperanzadora. La respuesta que Tolkien llama de la eucatástrofe. La respuesta que hoy se suele denominar como resiliencia. Y justamente uno puede hacer una especie de analogía, ¿no? La crisis puede estar simbolizada por ese coloso gigantesco de roca que se llaman los Andes. San Martín, en carta a su amigo Tomás Guido el 14 de junio de 1816, decía lo siguiente: lo que no me deja dormir es no la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino el atravesar estos inmensos montes. San Martín tenía miedo. Pero al momento continúa en esta carta y dice: Dios nos dé acierto, mi amigo, para salir bien de tamaña empresa. Justamente acá aparece esta imagen, ¿no?, de la persona que asume una misión, que confía y se abandona en el medio de la crisis en una confianza plena en la divina providencia. Dios nos dé acierto, mi amigo, para salir bien de tamaña empresa. Y justamente acá hay un eco, ¿no?, en este diálogo tan famoso, difundido también muchísimo por la película de Peter Jackson, en el cual Frodo dice: cómo quisiera que nada de esto hubiera sucedido, ¿no? O sea, que ningún problema haya llegado a mí, que esté tranquilo en la comarca, tomando cerveza con mis amigos. Y la respuesta de Gandalf, que es sublime realmente, por eso viene esta relación, ¿no?, entre 2 líderes. Y cómo hay también un proceso de formación del líder. Cuando Gandalf le dice a este Frodo, que después, como todos sabemos, va a cumplir esta misión inmensa, Gandalf dice: igual que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no pueden, esto no lo pueden decidir, la única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Acá está la clave, justamente. ¿Qué dice San Martín, confiado en la divina providencia, luego de temer a este bodoque gigante de roca? Dice: en el bando de despedida al pueblo cuyano, 1817, la cordillera va a abrirse. A las armas, mendocinos, arrojemos a los enemigos del desgraciado Chile, y en el momento regresaréis a vuestras casas cubiertos de gloria. Esto os ofrece vuestro paisano. Y justamente hay otro concepto de Gran Capitán en torno a las crisis. Con esto vamos a dar pie al siguiente punto, que justamente dice San Martín: al hombre justo no le queda otro recurso en medio de las convulsiones de los estados. Parece que se escribió ayer esto. Que proponerse por parte de su conducta obrar bien. La experiencia me ha demostrado que esta es el ancla de esperanza en las tempestades. Ancla de esperanza. Decía San Agustín que para ver cómo es cada pueblo hay que examinar lo que ama. Y justamente en el marco de lo que ama un pueblo, creo que se llega a comprender en real dimensión su identidad, su tradición, su legado, su historia. Porque realmente la historia solo es comprendida a la luz de la eternidad. La historia, como acá habló nuestro querido amigo acerca de los milagros, ¿no?, la historia también es una irrupción del cielo en la tierra. La historia es un diálogo entre el ser humano y la divina providencia de Dios. Y en ese diálogo se dirimen las decisiones importantes. Justamente afirma el poema anónimo criollo que rescata la sabiduría popular tradicional, citado por Juan Alfonso Carrizo en sus cantares tradicionales de Tucumán, lo siguiente: mira, hombre, con atención para qué fuiste criado, mira vida y corazón, entendimiento y razón, es un Dios tan sabio y grande a quien la cuenta has de dar, y si quieres acertar, aquel que se salva sabe,
Sabes que te has de morir, que tienes gloria e infierno, bueno o malo, todo eterno. ¿Y a qué juicio has de venir? Así debes discurrir si tu vida es acertada. Allí la disculpa enfada porque se hace en un momento el de buen entendimiento, y el que no, no sabe nada. Entonces la historia como maestra de vida, siguiendo estas lecciones de Lewis, de Tolkien, justamente es un viaje que se puede llamar, ¿no?, un viaje de iniciación, es un camino de conversión, un camino para salvar el alma. Y en donde las obras de Tolkien especialmente se puede ver esto, y en la historia de los grandes arquetipos de nuestra historia, y la historia universal también, se puede ver este concepto, este viaje iniciático, este viaje de conversión, que donde hay una partida, una ida, que es simbolizado, ¿no?, es el símbolo de este hombre viejo, que recibe y acepta una misión trascendente, un momento de crisis, de tribulación, de drama, de respuesta, de decisión, el tiempo de la puerta estrecha, y un tiempo de vuelta, de regreso, de regeneración, el tiempo del hombre nuevo. Justamente los arquetipos que tienen son figura, ¿no? Son figura del antitipo, que es nuestro Señor Jesucristo. El arquetipo es un principio original que nos golpea. Un golpe, una marca original, auténtica, verdadera, fundadora. Es un modelo normativo y ejemplar que deja una huella en su comunidad histórica, definiendo con sus actos ejemplares y virtuosos un rumbo a seguir que va más allá del tiempo y del espacio. Los arquetipos son admirables, esa es su nota clara. En palabras de Leopoldo Marechal, en su Didáctica de la Patria, has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos líneas. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Si como pueblo no trazamos la cruz porque la patria joven y su edad no madura, la debemos trazar como individuos fieles a una celosa geometría, la vertical del santo, la horizontal del héroe. Ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas, nos dice San Martín. Serás lo que debas ser y si no, serás nada. Y acá aparece en el marco de estos arquetipos, especialmente ponemos como arquetipo histórico argentino, hispanoamericano, al general José de San Martín, y que se pueden aplicar estas cuestiones que ahora vamos a hablar en un montón de personajes, en escenas, momentos de la historia del Señor de los Anillos y del Hobbit, de la obra de Tolkien. Y podemos distinguir que hay 6, 7 notas propias del liderazgo católico. Que es lo mismo que decir liderazgo sanmartiniano, que es lo mismo que decir liderazgo tolkieniano, ¿no? El liderazgo católico. Y justamente acá también vuelvo a hacer referencia a este gran maestro que fue el profesor Antonioni. Primera cuestión, voy a enumerarlas para que, si alguien quiere anotarlas, y por último vamos a ir explicando cada punto lo más breve posible. Primera cuestión es el pensamiento lateral, que es el famoso pensar distinto, y el que el licenciado Antonioni nos hacía ver con la famosa pregunta, ¿no se puede? El desafío a las circunstancias adversas. Primero, pensar distinto, pensamiento lateral. Segundo, la regla de oro, no se cree en el mensaje, sino se cree en el mensajero, algo que también vamos a abordar. Tercer punto, el concepto del primer servidor, ¿sí? El primero en el sacrificio, el último en las comodidades. Este sería el tercer punto, el primer servidor. El cuarto es el concepto del Señor de sí mismo, que implica el crecimiento en virtudes, el autodominio y demás. El punto quinto es el concepto del potenciador de hombre, del maestro magnánimo. La sexta nota sería el concepto del señor de la guerra, en el sentido de la guerra justa, de la lucha por la causa justa, de la legítima defensa,
del combate espiritual también. Y por último, un concepto que yo lo aplico directamente al general San Martín, siguiendo también al maestro Enrique Díaz Araujo, que es el hombre del misterio. O sea, detrás de un líder hay una mística, hay algo que parece que está en este mundo, pero realmente hay algo más detrás de eso, ¿no? Bien, vamos al primer punto, el tema del pensamiento lateral. Y voy a citar a Gandalf. El enemigo es poderoso, pero confiamos en algo que él ni siquiera sospecha. En verdad, dijo Gandalf con voz alta, clara y sonora, ahí en lo que más tememos reside nuestra mayor esperanza. El destino pende todavía de un hilo, pero hay todavía esperanzas si resistimos un poco más. ¿Qué decía San Martín en paralelo? Pero en 1816. Hasta ahora yo no he visto más que proyectos en pequeño. Pensemos en grande y si la perdemos, que sea con honor. Justamente el punto del pensamiento lateral es el vencerlos no se puede. Voy a citar a Antonioni. General San Martín, no se puede cruzar la cordillera con un ejército y menos con un ejército hecho en tiempo récord, con escasos recursos y con el agravante que lo están esperando del otro lado un ejército superior y descansado. Ni lo piense. Ah, no se puede, dijo San Martín. General San Martín, usted no es marinero, déjese de embromar, no tiene barcos, olvídese de ir por mar al Perú, la flota realista domina el Pacífico. Ah, no se puede, dijo San Martín. Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Bien, ¿qué logra el pensamiento lateral? Transformar las amenazas en oportunidades. Y si se tiene mucha espalda, en fortalezas. San Martín no tenía pólvora. ¿Cómo puede haber un ejército para semejante empresa sin pólvora? ¿Qué hace San Martín? La fabrica. Entonces, convierte el desafío, el problema en un, como dice ahí, la amenaza en una oportunidad, es un desafío y justamente en fortaleza. Muy bien. ¿Qué realiza también, no? El gran capitán? Optimiza lo pequeño. ¿Qué hizo Gandalf? ¿Qué hizo Gandalf? ¿No? Optimizó lo pequeño, literalmente. O sea, está ahí. La cuestión es directa, ¿no? Se optimiza lo pequeño y se utiliza con excelencia los recursos que se tienen, ¿sí? O sea, otra frase del licenciado Antonioni, nosotros hacemos un casting, segundo casting, tercer casting, cuarto casting para quedarnos con un ramillete de personas selectas y en el medio matamos a no sé cuántos seres humanos, ¿no? ¿Qué hizo San Martín? Con lo que tenía, potenció al ser humano y sacó su mejor versión, ¿no? ¿Qué hizo Gandalf con los pocos que tenían, que eran buenos, pero había muchos que desconocían incluso su propio potencial, que esto después lo vamos a ver, ¿no? El concepto de potenciador del hombre, ejemplo de Bilbo, bien gráfico y de muchos, ¿no? Bueno, optimiza lo pequeño. Bien, justamente el líder hace lo que para el mundo es locura. Veamos, ¿no? La locura de la cruz, nuestro máximo referente. Decía Gandalf, bueno, qué locura, que la locura sea nuestro manto. Un velo en los ojos del enemigo, pues él es muy sagaz y mide todas las cosas con precisión según la escala de su propia malicia. Pero la única medida que conoce es el deseo de poder, y así juzga a todos los corazones. No se le ocurrirá nunca que alguien pueda rehusar el poder que teniendo el anillo queramos destruirlo. Si nos ponemos esa meta, confundiremos todas tus conjeturas. Locura para el mundo. Segunda regla, segunda nota, mejor dicho, la regla de oro, no se cree en el mensaje, sino se cree en el mensajero. Decía San Martín, el camino más seguro para llegar a la cabeza es empezar por el corazón. Bien, y aún uno puede narrar un montón de anécdotas acá que hablan de esta conquista que realiza del corazón, primero del gran capitán con respecto a sus hombres, ¿no? Es muy famosa la imagen de el centinela del polvorín del campamento de Plumerillo, ¿no? Que San Martín con espuelas quiere entrar a revisar cómo está la cuestión de las pólvoras y demás, y justamente este centinela le pone un freno, ¿no? Le dice que no pase, pero ¿sabe quién soy yo? Soy general en jefe. Por eso mismo, no puede pasar. Usted está vestido así, esta orden, se está violando una orden. A ver, hijo, córrase que voy a pasar.
justamente el centinela le pone la bayoneta en el pecho a San Martín, al general en jefe. Y San Martín le hace caso. Se saca las espuelas, se saca todas las cuestiones de metal, se calza unas alpargatas, entra en el polvorín y después premia a este centinela, ¿no? ¿Qué centinela? ¿No? Bueno, así está lleno de ejemplos, ¿no? Muchos. La primera actividad de San Martín, en el campo Plumerillo también, cuando era gobernador intendente de Cuyo, era justamente visitar a los enfermos, 6:30 de la mañana. ¿No? El parte para la guardia, decía un soldado, viene un jinete, viene un jinete. Bueno, que venga el jinete, decían la guardia que ya se quería ir, ya había terminado su guardia, querían hacer el relevo. Pero viene un jinete, ya escuchamos, bueno, ya sabemos. Pero ese es el general en jefe, dijeron, 6:30 de la mañana. El general en jefe, entrando, visitando a los enfermos, viendo qué necesitaban, diciendo, este soldado hay que cambiarle el pijama, a este soldado se le cambiaron las vendas, ¿qué necesita, hijo? Esto es un líder. Y acá aparece este concepto justamente, no se cree en el mensaje, sino se cree en el mensajero. No puede haber líder sin ejemplo personal. Entonces, de acá aparece el otro concepto, clave también importante, que es el tema del primer servidor. Díganme cómo voy con el tiempo, porque sí, de última vamos redondeando. Pero el concepto del primer servidor, esto de ser el primero en sacrificio, el último en las comodidades, se puede ver también en la gestión también política de San Martín y en una figura también que es muy interesante, que creo que es muy cara a todos nosotros en el concepto, que es el concepto de senescal. ¿Le suena algo, no? El concepto de senescal, para los que conocemos la obra de Tolkien. Justamente, decía Gandalf, yo no gobierno en ningún lado, ni en el de Gondor, ni en ningún otro, grande o pequeño, pero me preocupan todas las cosas de valor que hoy peligran en el mundo. El protector, el senescal, el ejemplo personal. Un enviado para cumplir una misión elevada, un mediador entre la providencia y el hombre. Un servidor del bien común. No busca el poder para sí, no quiere cargos, sino cargas. Acepta y asume la cruz recibida con responsabilidad. Frodo también es un senescal. Es el primero en el sacrificio, último en la comodidad, conduce con prudencia el ejemplo personal. Dijo San Martín a los cuyanos, cuando ni bien asumió el gobierno, es llegada la hora de los verdaderos patriotas. A la idea del bien común y de nuestra existencia, todo debe sacrificarse. Desde este instante el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición contra la patria y contra nosotros mismos. ¿Qué hizo luego San Martín? Redujo su sueldo a la mitad. Hagan los paralelismos, ¿no?, con la actualidad. Por eso digo, hay que abrir los ojos. Decía Antonioni, nosotros seguimos durmiendo la siesta con semejante ejemplo histórico nuestro. ¿Qué dijo San Martín como protector del Perú, senescal del Perú? Administrar recta justicia a todos, recompensando la virtud y el patriotismo y castigando el vicio y la sedición en donde quiera que se encuentren, tal es la norma que reglará mis acciones. Bien, el concepto de señor de sí mismo es muy interesante analizarlo, el cuarto punto, vinculado a una frase también que decía San Martín, si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. El tema del autodominio, el tema de rechazar todo lo que el mundo quiere, justamente. Si uno es coherente con este concepto de locura del mundo, tiene que ir a contramano, a contrapelo, ¿no? Como decía Chesterton, solo algo muerto puede ser arrastrado por la corriente, únicamente lo vivo puede ir contra corriente. Bueno, este es el ejemplo del señor de sí mismo. Además que San Martín vivía enfermo, vomitaba su propia sangre, tenía una salud endeble y además tenía muchos enemigos. Uno piensa que la vida de él era la vida del bronce, o sea, el bronce le costó mucho. En su momento vivían persiguiéndolo, hasta interceptaban sus correspondencias, se las abrían, le decían el rey José, lo dibujaban con forma de asno, sus enemigos. ¿Y qué decía San Martín con respecto a esto, ¿no? La continuación hace maestros. Así es que mi corazón se va encalleciendo a los tiros de la maledicencia y para ser insensible a ellos me he aferrado con aquella máxima de Epícteto. Si hablan mal de ti y eso es verdad, corrígete, pero si son mentiras, ríete.
Y no solo eso, sino que Gran Capitán sigue también recibiendo todas las tergiversaciones históricas actuales de los mal llamados historiadores, digo, de moda, o estos que tienden a ensuciar su figura, lo que el señor Enrique Díaz Araujo llamaba chatarreros. Querían convertir su bronce en una chatarra, ¿no? Y justamente a estos personajes le dedicamos la frase de Castellani, este poemita hermoso que decía: San Martín ha sido grande y hoy es grande su memoria, pero no basta con su gloria para cubrir un hijo ruin. No es lo mismo San Martín que lo que escribe en su historia. Bien, para Saruman también Gandalf era un loco desquiciado que no aceptaba el poder. Quinto punto, potenciador del hombre, el maestro magnánimo. Algo ya hablamos de esto, ¿no? Así que lo voy a saltear. Pero, y el tema del señor de la guerra, de las luchas internas, creo que también esto se puede observar muy bien. Pero quiero detenerme en este tema último que había mencionado, el concepto del hombre del misterio. San Martín muere a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde se detiene su reloj de pared y su reloj de bolsillo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso? No se sabe. Antes de morir, a su hija, un día antes de morir, le dice: esta es la tormenta que nos lleva a puerto. El concepto del gran capitán asumido por él mismo, manejando el timón de los destinos de la patria. Y justamente esta visión que vimos de teológica, de la historia también, esta irrupción de lo eterno, y justamente hablando de los milagros, que creo que viene muy bien esto, ¿no? Y justamente para cerrar quiero traer al presente a todos estos héroes, no solo al gran capitán, con un pequeño poema que se llama El canto legendario. Y dice así: el tiempo pasó y con él las hazañas de los héroes que hicieron grande esta patria, y se fueron olvidando por tanta injusticia de mediocres que pensaban en salvar camarillas, y las viejas canciones dejaron de cantarse y la esperanza del pueblo pareció disiparse. Pero los milagros ocurren, parece mentira, hace 40 años la Argentina épica florecía. Y el espíritu de la patria en 1982 despertaba, pues una nueva campaña por la independencia se alzaba, el pueblo unido en armas por la patria y miles de voluntarios en sus filas se enlistaban. Una nueva vuelta de obligados se peleaba por defender nuestra soberanía 150 años conculcada. El enemigo británico otra vez se asomaba y un puñado de valientes a su encuentro marchaban. Y un 2 de abril en Malvinas se alzaba victoriosa la bandera azul, celeste y blanca. Y se defendió heroicamente ante un mundo coaligado que detesta la justicia de las buenas causas. Y los actos de amor en la patria brillaron, y los héroes de antaño regresaron cantando con nuevos nombres y al son de un mismo espíritu, y un pueblo despertaba por fin del letargo. Resucitaba la patria y con ella sus muertos, y se confundían con los vivos en un cielo abierto, y volvían Liniers, la Virgen del Rosario, Manuela Pedraza y el fusil en sus manos, los jinetes de Pueyrredón que de Luján galoparon, Manuel Belgrano y sus escapularios, Martín Miguel de Güemes y sus gauchos guardianes, custodios de la frontera, los bravos infernales, el libertador San Martín y su ejército de los Andes, los cóndores en vuelo desplegado y rasante. Volvió Juan Manuel y su vuelta de obligado, Mansilla, los artilleros y las ángeles de obligado, los infantes patricios y el poncho colorado, las vivas a la patria, los cantos legendarios. Y ante cada guerrero que luchaba por la independencia, renacía la esperanza de esta canción vieja, que hoy permanece más viva que nunca, resonando en los pechos de los jóvenes que buscan ver realizado el sueño de los héroes, una Argentina unida, liberante y soberana. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a ambos. Abrimos ahora una ronda de preguntas, sugerencias, comentarios, los que quieran. Acercamos el micrófono para así se escucha en la transmisión. Yo quería preguntarle a Juan, no entendí bien el final, esto de que dice Lewis
que quizás podía pasar toda nuestra vida y no ver un solo milagro, cuando, siguiendo la lógica de lo que dicen los tres autores, si lo pensamos, ¿no? Luis podría haber terminado diciendo, estamos como rodeados de milagros y en todo lo que nos asombra hay un milagro. Entonces, como que no entendí bien por qué termina así. Sí, quizás es, digamos, hablando de los milagros propiamente dichos, digamos. De hecho, en un momento iba a decir, Santo Tomás, por ejemplo, a veces se pregunta si tal cosa es un milagro y dice que no. Por ejemplo, la creación. La creación dice que no es un milagro. Uno en general tiende a como a decir que muchas cosas son milagrosas porque son sorprendentes o cosas de ese estilo, pero no es propiamente, digamos, teológicamente hablando, un milagro. Por ejemplo, la creación no es un milagro porque la única causa posible de esa acción es Dios. No es que Dios puede estar haciendo por encima de una criatura. O sea, ninguna criatura puede producir algo de la nada, solo Dios puede. Y aparte la creación pone en el ser todas las cosas con un cierto orden, ¿no? Y para hablar de milagros se presupone la idea de un orden, ¿no? Si no hay un orden en las cosas, no hay posibilidad de los milagros, ¿no? Entonces, la misma apuesta, digamos, en el ser de todas las cosas es como previa y los milagros vienen después. Pero sí es importante, y esto también está en Santo Tomás, que aunque uno quizás en su día no tenga la experiencia de un milagro propiamente hablando, eh, como la causa, digamos, de los milagros es Dios, de alguna manera Dios siempre va a estar oculto aunque uno lo conozca, digamos. Uno nunca termina de agotar, justamente, uno nunca termina de agotar lo que es Dios, entonces uno se puede admirar y puede considerar milagro todo lo que le rodea en cuanto sabe que viene de Dios, y puede ser milagroso en cuanto que uno no termina de ver a Dios cara a cara, digamos. Y en ese sentido, bueno, eh, y como toda la existencia podría no ser, ahí también, bueno, ahí Chesterton insiste un poco más que Lewis en esto eh, de que las cosas podrían no ser, ¿no? Entonces, esa conciencia de la nada, uno debería vivir asombrado y agradecido de cualquier cosa, por más mínima que sea, ¿no? Gracias. ¿Cómo va, Juan? Una pregunta acerca de los milagros. Cuando hablabas de la encarnación como bueno, el milagro supremo, el milagro de los milagros, recordaba los debates en los padres de la Iglesia, incluso en Santo Tomás de Aquino, acerca de la necesidad de la encarnación en un posible mundo donde no hubiera, donde el hombre no hubiera caído, ¿no? Sí. Y especialmente con esta función que tenían los milagros de, bueno, manifestar la divinidad de Cristo. Hay una frase en un momento, vos dijiste que del milagro de la encarnación salía no solo todo el resto de los milagros, sino básicamente el mundo. Bueno, del verbo viene el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos...? Yo no recuerdo, y acá es donde hago un mea culpa, no recuerdo en los debates en los padres o en Santo Tomás en donde habían terminado de si hubiera habido encarnación de no haber caído el hombre. Y cómo, dependiendo de esa respuesta, que de vuelta no recuerdo, Sí. cómo se hubiera ajustado el milagro en esa, bueno, en ese hipotético, ¿no? Básicamente. Bueno, a ver, la teología no es una ciencia necesaria, digamos, no se hace por deducción, entonces siempre parte de las cosas que efectivamente son. Entonces, ¿qué hubiese pasado si? Bueno, no sé. Pero lo que sí podría decir es que, a ver, quizás vos sabés, ¿no?, que hay toda una polémica de si Cristo se encarnó por el pecado o por otra cosa, ¿no?, de los jesuitas y dominicos. Y yo creo que, digamos, el pecado original o el mal en el mundo no es, digamos, como la causa, digamos, de que Cristo se encarnase, ¿no?
como si en el plan de Dios hubiese estado el pecado o el mal que hay en el mundo para que Él asumiese la naturaleza humana y redimiese a todos los hombres de los males, porque sería entender como al mal como cierta positividad dentro del plan de Dios, digamos. El mal es algo que no entra en los planes de Dios, como dijimos, ¿no? Dios no puede hacer el mal bajo ningún aspecto, entonces, por lo menos el pecado, como fue el primer pecado, el pecado original, Dios no lo quiere bajo ningún aspecto, digamos. La única, digamos, explicación que tiene eso es por la iniciativa humana, que Dios respeta la libertad, y solo lo permitiría si lo tomase como una ocasión para llevar el mundo y el universo a bienes mayores, digamos. Entonces, por eso decide encarnarse, y si no hubiera habido pecado original, San Tomás dice que Dios se podría haber encarnado igual, eso lo dice explícitamente, justamente porque, bueno, la gracia sobreabunda, digamos, por sobre la naturaleza, y se podría haber encarnado igual, aunque de hecho se haya encarnado por el pecado, digamos. Y en ese supuesto que se haya encarnado igual, si no hubiese habido pecado, no sé qué tanto necesitarían los hombres confirmaciones, digamos, de que Jesús es Dios con milagros y demás. Pero bueno, de hecho sabemos que hace milagros Cristo para demostrar que Él es Dios, ¿no? Bien. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguna frase que haya quedado resonando, que querramos compartir? Allá. A Jorge, gracias primero por la mirada con esperanza, ¿no? También y trayéndolo al gran capitán. Y en esto del liderazgo, pensando en San Martín y pensando por ahí en Frodo y en Sam, ¿qué rol le ves vos en este liderazgo a la amistad, a los vínculos? Puedo contestar así también, no hay problema. Sin el micrófono. No te falta, quédate, de verdad. No se escucha la grabación. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Pablo. Gracias, Pablo, por la atención, esta devolución y bueno, esta pregunta tan profunda, realmente. Lo dejaría al experto acá en filosofía, pero liderazgo y amistad. Es un punto a trabajar y a relacionar, pero creo que justamente van de la mano. San Martín llama amigo a sus soldados también. Y nuestro máximo arquetipo llama amigos a sus seguidores. Cristo, hasta en el mismo momento de la traición de Judas y del beso, le dice amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Esto, cada vez que lo digo, lo pienso, lo medito, me emociono mucho y me pone la piel de gallina realmente, ¿no? Esto de amigo. La amistad como un potenciador del hombre, la amistad como un vínculo de confianza, de superación de los problemas, ¿no? Con un amigo el problema se divide, ¿no? Realmente, y uno puede llevar la cruz de otra manera. Bueno, el ejemplo claro es en nuestra temática, ¿no? Sin duda que es la imagen de Frodo y Sam, ¿no? Creo que es la imagen de esa amistad, y más allá de que cada uno sabe el rol que tiene, ¿no? El mismo Sam, ¿no? Cargando a Frodo para que él cumpla la misión, porque sabía que él estaba convencido y que tenía esa misión, que incluso él la aceptó, pero que no venía de él, lo trascendía a él, ¿no? Entonces la amistad como trascendiendo esta cuestión. Lo puedo relacionar desde ese lado, pero creo que es una nota clave importante para agregar a estas notas la importancia de la amistad en el liderazgo. Sí, absolutamente. Gracias, Pablo. Bien, ¿quién más? Pregunta. Buenas tardes. Dirigida a Jorge la pregunta. Teniendo en cuenta que en el periodo histórico que gobierna San Martín, mejor dicho que gobierna San Martín, que transcurre el accionar de San Martín, en nuestra historia hay varios líderes políticos. San Martín, digamos, no es precisamente, ¿no es cierto?, un líder político. Pero ¿por qué elegís la figura de San Martín como arquetipo, como líder? ¿Por qué la elección de San Martín? Porque se me ocurre, podría tranquilamente haberse elegido
un Santiago de Liniers, un Juan Manuel de Rosas, un Dorrego y justo, ¿no es cierto?, San Martín. ¿Por qué? Primero, gracias por venir, Sergio. Primero eso. Y en segundo lugar, justamente, bueno, en todo lo que implica San Martín como prohombre, como arquetipo, como lo que se llama el padre de la patria, que el mismo Rosas no lo reconoce, Rosas mismo. San Martín le dice libertador a Rosas, pero justamente en esa época de tantos disturbios, es Rosas quien pone a San Martín como en el lugar, ¿no? En época de tantos disturbios, persecuciones, enemistades. Pero en sí, porque realmente creo que yo me enamoré del Libertador por Díaz Araujo y me terminó de quemar el pecho el profesor Antonioni. Por eso digo, esta charla es un homenaje a ellos. Realmente es un homenaje a ellos. Para mí esto fue algo... no pensaba estar acá cuando el amigo Franco que está acá me hace la invitación. Y yo digo, voy a hacer un hobby realmente acá en el medio de tantos gigantes. Y dije, bueno, si recibo esta misión, lo haré en homenaje al profesor Antonioni y al profesor Enrique Díaz Araujo. Y realmente ellos me han quemado el pecho, esa es la palabra. Creo que no puedo llamarlo de otra manera, para ver la necesidad también de San Martín. Aparte digo, que reúne todas las notas de lo que implica ser un líder. Y que aparte, como ya he leído al principio, o sea, está probado en la historia. Está probado en la historia, menos por nosotros, que le seguimos tirando basura, ¿no? Así como un montón. Yo creo que, por eso la síntesis última habló de los arquetipos de la historia argentina, ¿no? Y sin duda algo tan caro a todos nosotros, que es la cuestión Malvinas y nuestros héroes. Podría hacer lo mismo que hice acá con el Teniente Esteves, por ejemplo. Hablar sobre el Teniente Esteves. Se podría hacer con Belgrano, se puede hacer con Güemes, se puede hacer con Liniers al 100%, pero encima en el concepto cabal de caballero cristiano. Pero bueno, realmente la figura de San Martín, por esto y porque creo que reúne todas estas notas, y porque me robó el corazón, no voy a mentir. Es real, es así, estoy enamorado de Libertador. Así que, pero más allá de eso, realmente cumple este concepto del líder como signo de esperanza, más en los tiempos actuales. No, de nada. Gracias.